Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es mi voz trans. Cuéntanos, Penny, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una película que se llama Queer y titulamos Queer no es la película LGBT que esperabas. Claro, justo en este episodio, pues vamos a hablar de esta película que ha dividido un poco sus opiniones desde su estreno, ya que pues algunas consideran que esta es como la obra maestra que nunca se había expresado y otros dicen que es como muy lenta, que es confusa y que llega a ser difícil de entender. ¿Sabes? Esta película llamada Queer es protagonizada por Daniel Craig y dirigida por Luca Guadagnino, y que es el mismo director de Call Me by Your Name. Y bueno, queremos aclarar que no es una historia romántica tradicional y esta película entonces los puede sorprender porque como que tienen diferentes puntos de vista y hay que tener en cuenta que Queer no habla realmente del amor, habla de diferentes conceptos como el deseo, la soledad, la obsesión y lo difícil que es conectar con las personas cuando has estado escondiendo quién eres todo el tiempo. Y entonces también habla de un periodo de la historia donde ser homosexual significaba que tenías que vivir en la clandestinidad y, pues, no solamente vamos a hablar de la película, sino de todo lo que está alrededor en contexto histórico e incluso de quién escribió esta historia. Claro, es muy interesante porque, la persona que inspiró esta historia, pues, vivió en la Ciudad de México en los años 50 y que viene de esta generación llamada Beat, y de por qué esta película, pues, llega a ser muchísimo más profunda de lo que parece, ¿no? Entonces, pues bueno, Queer es una película estrenada en 2024, está dirigida por Luca Guadagnino y una de los directores más importan es uno de los directores más importantes del cine contemporáneo, ¿no? Entonces, él es conocido por explorar personajes que son emocionalmente complejos, como en la película Call Me by Your Name, Suspiria y Challengers. Sí, esta película está adaptando la novela Queer, que fue escrita por William S. Burroughs entre 1951 y 1953, aunque esta permanece inédita hasta el año de 1985. Entonces, pues estamos viendo la historia que fue escrita hace más de 70 años, ¿no? Y justamente como ya mencionaste, está protagonizada por Daniel Craig, quien, estamos acostumbrados a verlo en esta imagen de James Bond, y justamente él rompe completamente con esta imagen del hombre seguro y todo, porque él se presenta como una persona vulnerable, inseguro, dependiente emocionalmente y sobre todo muy solo. Y a su lado está Drew Starkey, quien interpreta a Eugene Allerton, que va a ser como el joven misterioso y el interés romántico. Sí, pues, para decir un poco de qué trata esta historia, pues, tenemos que ver el personaje que es de Daniel Craig, que representa a William Lee, donde vive en la Ciudad de México durante los años 50, ¿no? Pasa, su vida en bares, ¿no? Con alcohol, con sustancias y con encuentros ocasionales con algunos otros estadounidenses, mexicanos o, pues, lo que caiga, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, esta rutina llega a romperse un poco cuando llega Eugene Allen, ¿no? Desde el momento en el que te presentan a este personaje, eh, te presenta también una relación llena de silencios, ¿no? De tensión, de dudas, de si puede estar con él o no, ¿no? Entonces, ocurre algo muy distinto que en todas las películas románticas tradicionales, porque nunca sabemos realmente qué siente el otro personaje, ¿no? Te cuentan la parte de William, pero Eugene es todo un enigma.
Entonces, no sabemos si está enamorado, si tiene pareja, si no, si disfruta la compañía de William o si solamente es todo lo proyectado por parte de William. Sí, entonces, ahí es donde uno tiene que justamente inferir, ¿no? Y ahora, algo importante justamente es que como el personaje de William Lee vive en la Ciudad de México, como que la Ciudad de México se convierte también en un personaje más dentro de la película, ¿no? Y, algo interesante es que los escenarios de la ciudad parecen casi reales, casi como si fueran una pintura, ¿no? Y cambian según el estado emocional que tiene el protagonista. Entonces, hay que tener en cuenta que se sitúa en un contexto donde México está pasando por el milagro mexicano, se está industrializando, hay crecimiento económico y las ciudades empiezan a ser puntos importantes, ¿no? Entonces, la ciudad se modernizaba, pero había una sociedad que era muy conservadora. Y hay que tener en cuenta que la homosexualidad no era ilegal en la mayor parte del país, pero no significaba que todas las personas se aceptaran, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, muchos hombres homosexuales perdían sus trabajos o eran rechazados por sus familias y usualmente se llegaban a hacer redadas policíacas en distintos bares porque, pues, había que vivir en constante, discreción, ¿no? Porque podían, agredirte, Claro. ¿no? Y entonces, justamente empiezan a llegar muchos extranjeros a la Ciudad de México con el fin de tener anonimato. Como empezó a ser una ciudad muy grande, pues, estos personajes que empiezan a llegar, pues, no son muy conocidos, ¿no? Claro. Y entonces, justamente, es la Ciudad de México, y lo refleja, de forma interesante la película, se vuelve refugio de artistas, escritores y justamente de personas homosexuales. Claro, y para adentrarnos un poco más en la obra, debemos de hablar quién fue William Burroughs, ¿no? Esta película se vuelve muchísimo más interesante porque el personaje de William Lee representa a William Burroughs, ¿no? Él nace en 1914, estudia en Harvard y fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, pero también fue uno de los más polémicos porque al ser homosexual, pues, era en una época difícil de ser reconocido y que no podía hablarlo públicamente, ya que esto, pues, jugaba con destruir su vida. Entonces, pues, él empieza a migrar entre varios países, donde vive en Estados Unidos, en México, en París, Londres, Marruecos, incluso Sudamérica, ¿no? Entonces, pues, lucha mucho contra fuerte fuertes adicciones a una sustancia que es inyectable y que llega a ser, sumamente peligrosa. Sí, entonces ocurre un episodio que cambia completamente su vida en 1951, porque, el escritor va transitando por varias relaciones entre hombres y mujeres, y se casa con Joan Bolmer y viven en la Ciudad de México, pero se les ocurre un juego, jugar a Guillermo Tell. Entonces, su esposa coloca un vaso en su cabeza y, pues, utilizando un artefacto que hace piu piu, le dispara en la cabeza intentando atinarle al vaso y falla. Entonces, pues, la mujer, se va a otro plano existencial, ¿no? Y entonces ahí es cuando Burroughs empieza a tener como un cambio en su vida, un cambio emocional, y eso es lo que lo lleva a construir toda su obra literaria. Claro, porque, pues, al final, esto viene desde la culpa, pero esta culpa convierte la obra que es muy fuerte, ¿no? Y que al final, pues, es queer. Entonces, pues, esta novela llega a ser la más autobiográfica de toda su carrera, ¿no? Entonces, también es muy importante el tomar en cuenta que, la generación beat vino muchísima antes de los hippies y todo esto, porque, pues, él forma de parte de esta generación junto Jack Kerouac y Allen Ginsberg.
donde, pues, ellos también son escritores, ¿no? Y cambian totalmente la literatura estadounidense. Hablan de sustancias, de relaciones, de espiritualidad, de viajes, e incluso de homosexualidad, que esto lo vuelve, pues, muchísimo más impactante, porque son cosas que la sociedad prefería ocultar, ¿no? Era como un tal vez sí pasan, pero no existen. Sí, la sociedad los artistas beat cambiaron completamente, la forma de observar ciertos fenómenos que incluso, incomodaban a la sociedad conservadora de ese momento. Ellos empiezan a representar la contracultura y justamente abren las puertas a que en los años 70 aparezca el movimiento hippie, aparezca la lucha de derechos, etcétera, ser diferente, ¿no? Y, hay que tener en cuenta que ya dirigiéndonos en la cuestión de la película, piensen que toda la historia está, conformada de este contexto, ¿no? Y lo que buscan mostrar en la película justamente es como estas vivencias que está teniendo William Lee y también vivencias que está viviendo desde su cabeza, que a lo mejor está buscando combatir este vacío, esta soledad, más las sustancias, ¿no? Entonces, muchos critican justamente esta película porque la consideran lenta, como si no pasara nada. Y eso es justamente lo que quiere la persona que realizó la película, porque quiere que nosotros vayamos viendo como la introspección que está teniendo William Lee, ¿no? Y, pues, justamente algo que quiere mostrar es que los hombres en los años 50, los hombres homosexuales, no podían expresar libremente estos sentimientos. Entonces, siempre se les ve como muy cuidados, muy contenidos, incluso hay muchos silencios, ¿no? Sí, incluso, o sea, la película te muestra que, van a lugares muy específicos, ¿no? A un bar, a una casa donde todo va a estar cerrado, etcétera. Entonces, creo que eso te da a notar mucho de las sensaciones, el cómo vivía en esta época, ¿no? Y algo que es importante es que no sabemos si la película realmente habla de amor o no, porque te representa esta parte romántica, ¿no? Donde William sí quiere sentir el amor, sí quiere vivir esta vida en pareja, pero también te muestra mucho el deseo que él tiene, Mm. ¿no? Entonces, eh, al momento en el que Eugene llega y llega a ser un enigma, pues, él cree que él va a resolver como toda su soledad, ¿no? Todos sus ideales va a llegar a romperlos porque, pues, es un poco más joven, ¿no? Pero también creo que poco a poco, conforme va avanzando la historia, entendemos que pues ninguna persona va a llenar ese vacío más que tú mismo, ¿no? Entonces, esta película es profundamente humana porque te muestra cómo las personas son vulnerables y cómo muchas veces no es el enamoramiento de una persona, sino de la idea que construye sobre esa persona y cómo el amor se llega a convertir en una obsesión. Sí, hay que, comentar que William, como ya vimos, se la pasa como en su rutina, parece que no la cambia en ningún momento, y casi es idílica la forma en que ve a Eugene, ¿no? Entre la gente y lo ve así como casi etéreo, ¿no? Como que todo el tiempo maneja eso. Y te muestra como con varias escenas como si William se disociara o estuviera como en blanco y negro, como estática, y cuando conoce a Eugene como que todo cambia. Y justamente como que muestra esta idealización y este deseo y este como enamoramiento, ¿no? Y como que este deseo de cómo me acerco, ¿será la persona para mí? O sea, es como muy interesante esa parte, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todo el tiempo en la película están utilizando la palabra queer, ¿no? Que hemos estado platicando justamente, a veces en varios videos de esta palabra, ¿no? Que, pues, se ha utilizado ahora, ¿no? De muchas maneras y se utiliza ampliamente. Pero hay que tener en cuenta que en gran parte del siglo XX era un insulto, ¿sí? Que significaba extraño, raro, anormal. Incluso, en ciertas escenas, le dicen: "Es que es queer", ¿no? Como de forma muy despectiva. Entonces, justamente lo que quiere hacer la película y lo que hace la novela es tomar esta palabra de extraño
y hacer darle el sentido que justamente ahora tiene, que es identidad, ¿no? Sí, claro, y que también, pues, hay que tomar en cuenta que no solo Burroughs escribe esta novela, ¿no? Y quiere rehacer una resignificación de lo que realmente significa, sino que también, pues, es algo que en esa época todavía no existía, ¿no? Y era como la forma de expresarlo, el ser queer, ¿no? Ser diferente, sin que sea algo negativo. Entonces, creo que te explica mucho esta sensación de estar fuera del lugar y cómo se llega a sentir extraño incluso para sí mismo. Sí, y es muy interesante porque te muestra a un hombre homosexual que es muy difícil para él acercarse, porque te muestra siempre que en sus viajes, en cuestión de los bares o de los cafés, observa mucho a los chicos y ve a quién se puede acercar y lo que les puede decir eso es muy interesante, porque obviamente en la actualidad nosotros estamos acostumbrados a las redes, a que a lo mejor puedes salir y decir: "Oye, me gusta ese chico", ¿no? Y a lo mejor ese chico amablemente te puede decir: "Ah, no, pues no, soy gay", ¿no? O cosas así, pero en ese tiempo no, podías perderlo absolutamente todo, incluso te podían agredir, ¿no? Claro. Entonces, muestra justamente eso, y siempre te deja con la duda, incluso te llega a sugerir que Eugene no es homosexual, ¿no? Entonces, que él se acerque, a veces son acercamientos muy lindos y te ponen en tensión porque dices: "¿Sí será? ¿Sí querrá él que lo besen o no querrá?". Y luego se va transformando la historia en esta obsesión de: "Por favor, quiéreme, yo te pago el viaje, yo, acepto que estés con otras personas, pero quédate conmigo". Y creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida eso, ¿no? No solamente las personas queer, sino todos, ¿no? Y entonces es muy interesante también ver justamente cómo, presenta la película a este personaje y cómo desde su cabeza tú puedes conocer la perspectiva de alguien que bebe mucho y de alguien que ingiere sustancias para sentirse seguro, porque es la única forma de soltarse y acercarse a los chicos y decirle: "Oye, ¿quisieras bailar, tomar algo?", o algo así, ¿no? Sí, claro. Creo que algo que hay que dejar claro es que, pues, em, de nuestra parte, creo que Queer no es una película para todo el mundo, ¿no? Creo que es para un público muy selectivo donde le gusten este tipo de películas profundas, porque si buscan una comedia romántica, pues no es la película ideal. Pero creo que también invita mucho al cómo se puede cambiar el cine LGBTQ+, ¿no? Cómo, realmente no necesita ser un estereotipo de la salida del closet, ¿no? De venir como desde el sufrimiento, desde toda esta parte negativa, s sino que también, pues, es una representación de un hombre homosexual en los años 50. ¿No? Que no puede ser una representación de actualmente, pero creo que de forma histórica sí te representa mucho, ¿no? Y sí te habla de mucho. Entonces, creo que, te muestra un hombre que llega a ser profundamente imperfecto, vulnerable y que siempre va a encontrar, algo que va a decir: "Es que quiero cambiar, ¿no? Quiero hacer", ¿no? Con esto como esto lo que hace con Eugene. Entonces, es una forma de representación en la que te muestra el cómo todos en este mundo queremos ser comprendidos y amados. Sí, y creo que es una historia bastante humana, desde la perspectiva de la película, porque si investigas, pues, obviamente lo de William S. Burroughs, pues, también te vas a dar cuenta que prácticamente le está expresando lo que vivió, pero la película es completamente humana, porque sin importar si tú eres un hombre homosexual o eres una persona heterosexual, hombre, mujer, o sea, te identificas y dices: "Ay, qué feo, porque yo también quiero que me quieran", ¿no? O a lo mejor me estoy ilusionando con alguien y esa persona no me quiere. Entonces, eso es muy interesante en la película, pero no te lo muestra así de formas rápidas o de formas obvias. Tienes que observar mucho y hasta quedarte viendo los silencios y cómo actúan ellos, ¿no? Entonces, les recomendamos sí que se acerquen a verla, que sean pacientes, ¿no? Y, créanme que se van a llevar una gran sorpresa. Sí, claro, y que, pues,
es importante el tomar en cuenta que esta película viene muchísimo antes de todas las marchas LGBTQ+, ¿no? De que se empezaran a hablar de términos, de etiquetas, ¿no? De que hubiera matrimonio igualitario, porque en ese entonces ni siquiera se veía, ¿no? Entonces, viene de una época donde amar se tenía que hacer en silencio, donde nadie quería leer este tipo de historias, ¿no? Porque eran malas, porque te iban a influenciar de alguna forma, y que es una historia que se ocultó durante muchísimos años y, pues, gracias al director hoy en día se pudo expresar y que también, tomar en cuenta que William S. Burroughs, pues, fue parte de eso, ¿no? Y que, pues, es muy interesante la persona, el escritor que fue, y que tal vez su mayor logro sea esta película, ¿no? Queer, y pues, no solo la película, también el libro. Y el también intentar ser empáticos, no querer el: "Ay, es que, es muy fácil", o así, porque creo que viene de algo muchísimo más allá, ¿no? De un sentimiento, de un deseo, de la forma de cómo acercarse a las personas. Entonces, creo que siempre hay que tomar en cuenta que para llegar a donde hoy estamos en día, pues, hubo muchas personas que no pudieron hacerlo. Así es. Y justamente pensando en el Pride, ¿no? Que muchas personas pudieron expresar su amor libremente, como lo mencionas, había hombres que tenían que acercarse con cuidado y a lo mejor hacer señas o hablar de determinada forma para ver si esa persona estaba accesible o pensaba igual que ellos. Claro, incluso, pues, por eso existieron como este cierto tipo de prendas, ¿no? Como un arete del lado izquierdo, ¿no? Si traías como solo uno, eso representaba que sí se podían acercar, etcétera. Entonces, pues, espero que hayan disfrutado su Pride y que siempre tomen en cuenta que, viene de una lucha. Así es. Y pues los invitamos a ver la película y déjenos un comentario, recomiéndanos otra película o otro libro. Claro que sí, está en Netflix y ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, denle like activen la campanita. y nos vemos a la próxima. Bye.